Muy buenas al canal de Viva Pan Road. Hoy estoy con una persona súper especial, con mi amigo Dani, el calvo. Calvo FPV. Y primero lo que vamos a hacer es, voy a explicarle a Dani qué tipos de drones FPV hay y cuáles son los 6 pasos indispensables que hay que seguir para empezar bien en este mundillo. Eso sí, el primer paso, ¿cuál es? Pues yo creo que sería tenerlo indispensable. La jodida domina el cielo, la Biblia de los drones FPV. El paso 2 sería simulador, o sea, bajarte ya un simulador. Así que ahí iría el paso número 3, que sería hacerte ya con una emisora. Correcto. Yo le he dejado a Dani la emisora de DJI. El paso 4, haceros con las gafas FPV. El paso 5 es la parte más complicada pero emocionante. Llega ahora el dron. Esto es lo que realmente queremos. Eso es lo que queremos y por lo que estamos aquí, que es que, como he dicho al principio... Dime, tío. Nada, solo estaba leyendo que... A ver, repaso general, va. Venga, tenemos la cámara que se enchufa al VTX, hemos dicho, y a esta antenita, que es digamos, la transmisión de vídeo. Luego tenemos el cacharro este, que es el receptor del mando, del controller, que va junto a esta antena, que hemos dicho que se enchufa todo a la TC, no sé qué era, ¿cómo se llama? La FC. FC, que es el cerebro del dron, por así decirlo. Sí. Los cables rojo y negro siempre son la alimentación, rojo fase y el negro el neutro, por así decirlo. Luego la transmisión de datos son el blanco y el amarillo, que va todo enchufado a la placa en su sitio correspondiente. Y luego tenemos abajo la placa de la potencia de los motores, del control de motores, que va directamente enchufado a la batería. Y ya está, que sé que va a ser la encargada de llevarle la corriente necesaria a cada motor, ¿no? Sí. Y van unidas las dos placas mediante un cablecillo así de clics. Un plugin, sí. Un plug-in. Vale, pues ya estamos en el banco de trabajo. Vamos a empezar por los componentes y de paso te explico rápidamente qué lleva un dron FPV porque necesitas saber qué lleva dentro. Componentes que te deben quedar tope de claros, ¿vale? Empezamos por el frame. Ya lo hemos visto antes, ¿no? El frame y estos son las típicas columnas. ¿Y nos falta una? Son 3. Van 2 aquí y una atrás del todo aquí. ¿eh? Vale, luego tenemos hélices. Cagada, he pedido azules y negras. Y las negras las he pedido con el agujero en el centro de 1 milímetro. Y tienen que ser de 1,5. Porque el eje del motor es de 1,5. Pero bueno, tengo una herramienta que le podemos meter una broquilla y rápido a 1,5 y ya está. Vale, el VTX, todo lo que es el vídeo está aquí. Cámara, antena y transmisor. Que si lo abrimos, super mini. DJI ha sacado la versión Pro y ha sacado la versión Naked, que se llama Lite, como la GoPro Naked, ¿no? Que te viene solo la plaquita. La veo, sí, que no trae el cacharro ese, claro. Y aquí te viene esto, que es el protector. Vale, sí que lo trae, ok. Sí, pero esto no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Porque aquí tenemos los soportes de TPU que vamos a usar para este montaje, ¿vale? El soporte de la cámara, y aquí dentro van las 2 columnas, que ya va inclinada en unos grados. Si quisiéramos inclinarla más, también puedes hacer el diseño. Vale, porque ahora mismo solo tenemos este, ¿no? Solo ya me encargo. Solamente este, sí. Y este es para la antena y para el conector de la batería, ya lo verás cuando esté montado. Y aquí se mete el frame. Aquí dentro se mete así el frame. Y estos archivos STL los dejo abajo en la descripción, por si os los queréis descargar directamente de Thingiverse. Y esto es el VTX, mira qué diminuto, en comparación con el tocho que es una 4 Pro. Vale, te viene ahí conector USB-C, ya te viene todo preparado, tío. Sí, viene bastante ya. Te viene todo preparado, hasta el cable coaxial. Este cable coaxial es lo que más rompo yo. Los cables coaxiales se rompen súper fáciles, pero este viene hasta enganchado, ¿ves? Viene con pega, tío. Muy guay. A mí me ha molado que venga así. ¿Motores? ¿Estás preparado? Estoy un poco nervioso, porque son una locura, ¿eh? Mira los tornillos, tío. Estos son los tornillos que fijan los motores al frame. Y aquí están los motores. Los motores da igual en qué orden yo los monte, porque luego con el Betaflight y todo eso ya ajustamos, bueno, en la placa ya se ajustará al tipo de rotación. Exacto. Y eso, ¿no? Por norma general, si esta es la parte de delante del dron, siempre se cuenta así: 1, 2, o sea, motor 1, motor 2, motor 3, motor 4.
Ok, o sea que el primero es siempre abajo a la derecha. Siempre. 1, 2, 3 y 4. Exacto. Ok. Estos dos siempre rodarán iguales en la misma dirección Sí. y con las hélices puestas exactamente igual y estos igual. Ok. Porque ya lo comentaremos luego con el tema del Betaflight. O sea, y eso aparece en el libro, tío, en problemas y soluciones. Me escribo un montón de peña con problemas que siempre los mismos, ¿sabes? Y dices, pues que tienes que hacer la dirección del motor o tienes la placa mal distribuida, mal alineada. Entiendo. Son tonterías que con un par de clics se solucionan rápido. Lo que me sorprendió a mí de los motores es que vienen con conexión plugin. Nunca la había visto. De hecho, quien haya visto el vídeo del montaje de Lego que hice con Stop Motion, yo lo instalé así. Pero no lo recomiendo porque, bueno, según Fer, pierde fuerza el motor. Así que recomiendo hacer lo que vamos a hacer hoy contigo. Cortar, pelar y soldar directamente a la FC. Ok. Que los motores no lo hemos dicho, a ver, que ya ni me acuerdo. Son unos 11,02 de medida, ¿vale? 11 de diámetro y 2 de altura. De ¿cuánto eran? Creo que 14.000 kV, es una locura. Contra más pequeño el motor suele ser el kV más alto. Ok. Y de long range, por ejemplo, suele ser el kV más reducido. Ok. Pero tiene más fuerza, el torque es más fuerte. Y por último tenemos aquí la joya de la corona. Aquí te vienen conectores por si quieres soldarlos a la placa y soldar esto en plugin, como hice yo. Entiendo. Con sus separadores de silicona, todo ya preparado. Y la FC. ¿Te imaginas? Esto es una paranoia, tío. La FC normalmente siempre tiene el USB montado, el USB-C, la conexión, pero esta no. Esta tienes que conectar con el cable, con este cablecito, lo tienes que conectar así y lo conectas a la FC. Y luego el USB. Ok. Pero bueno, que no pasa nada. Aquí tenemos un condensador, ¿vale? No sabía dónde meterlo en el frame y Fer me dijo que para 2S, para este dron no hace falta el condensador. Así que lo podemos dejar fuera porque ya te digo, yo no lo encontraba espacio, me volví loco. Y luego le pregunté y me dijo que no hacía falta. Y la verdad es que me alegré. Y aquí está la Super FC, esto es el cerebro. Y ya tendremos todos los componentes. Tenemos luego este strap que pesa mucho, ¿vale? Pero de momento no tenemos nada más. Vamos a usar unas bandas elásticas que tengo que pedir en AliExpress, que pesan menos. Aquí están los soportes, así que todo esto es lo que tendríamos para este dron. Vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a hacer un repaso rápido de herramientas, ¿vale? Estación de soldadura, súper importante. Yo tengo esta, que es fija, para soldaduras grandes, pero para soldaduras pequeñas o portátiles, esto siempre va conmigo, este maletín siempre va conmigo. Llevo la TS100, ahora creo que haya salido la TS101, que es un soldador, como ves. Mira qué pasada, tío. Un soldador portátil. ¿Qué, bro? Es bastante pro y de mucha calidad. Por 100 euros tienes un soldador de mucha calidad. Simplemente haces así, aprietas el tornillito, plac. Y esto lo conectas a una lipo, de las que vuelas. Lo conectas a una lipo y tienes soldador portátil. Se te rompe el dron en cualquier sitio, pues puedes soldar. Luego, ¿qué más? Importante. A ver, vamos a poner aquí lo esencial. Luego también hay un montón de extras de componentes. Vamos a ver lo esencial. Estaño. Súper importante. Me pasé meses con estaños sin plomo y tenía un montón de problemas de soldadura. Se me enganchaba, no me soldaban bien los componentes. Hasta que encontré este de la marca Broquetas, que es 60% SN, 40% de plomo. Estaño 60%, 40% de plomo. Así que si os interesa os lo dejo abajo en la descripción, porque la verdad es que es de mucha calidad y desde que compré ese estaño nunca más he tenido problemas. Vale, kit de herramientas, esto también siempre va conmigo cuando voy a volar. La verdad es que es de Ethics y es una pasada. Tienes herramienta de corte, pelacables, un par de limitas pequeñas. Para los motores tienes la... me sale en alemán, tío, la Gabelschlüssel. Llave inglesa. La llave inglesa. Y luego las tres imbus. Las imbus. Los destornilladores. No, en español ahora. Que son de 1,5, de 2, de 2,5 creo. Llaves de Allen. Las llaves de Allen, sí, nos sale todo en alemán, ¿no? Vale, este kit creo que vale 35 euros, tío. Y lo tengo desde hace 3 años. Y mira, está aún en perfecto... Está flama. Está súper bien y necesario, indispensable. Tornillería, en este caso M2. Y en este caso de nylon. Diferentes tornillos y separadores de nylon, ya que no pesan
y necesitamos reducir cada gramo de peso en este montaje. Si no, también tengo tornillería de otros componentes aquí reunida. También os recomiendo que hagáis algo así. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos luego, súper importante para soldar. Esto lo compré en los chinos hace un montón de tiempo. Es un ventilador el cual te pones del revés, ¿vale? Y absorbe todo el humo de la soldadura. Así que nunca te viene hacia ti. Sí que es mejor ponerte máscara, además de usar el ventilador, porque como respires mucho estaño vas a tener dolor de cabeza, o al menos a mí me pasa, tengo unos dolores de cabeza por la noche increíbles. Pulpo, súper importante el pulpo para trabajar mejor el tema de los componentes. Bueno, esto, estación de limpieza de estaño, de la punta del soldador. También Krillin, aquí para darte suerte. Muy importante. Muy importante. Tubos termorretráctiles también recomiendo tener para tus montajes de drones FPV de diferentes tamaños. Luego, súper importante, bueno, también bridas, en este caso mini bridas, también necesarias. Y multímetro, súper importante para comprobar si hay continuidad entre los componentes que vayas montando, ¿vale? Es muy importante esto porque te puede salvar de conectar la lipo la primera vez a tu montaje y que explote. Así de claro. Importante. Es muy importante. Vale, pues creo que lo tengo todo. Si me dejo algo, creo que ya está. Si me dejo algo, pues lo vamos repasando durante el vídeo. Así que creo que se nos está yendo mucho de habla este vídeo. Vamos ya a montar el dron de Dani. ¡Vamos! Vamos a practicar soldadura, ¿vale? Como ves, esto ya está caliente. Está ahora mismo en 371 grados. Fresco. Yo me gusta en 400. ¿Qué es lo primero? Vale, siempre así. Ponemos el aire. Correcto. ¿Qué es lo más importante, sobre todo, esto no para joder un poco los audios? ¿Qué es lo más importante a la hora de soldar? Preparar la punta, ¿vale? A mí me gusta siempre, esto siempre me lo pongo así. Hay cosas para ponerlo, pero a mí me gusta tenerlo suelto y trabajar así, ¿vale? Ok. Siempre la punta hay que prepararla. ¿Ves que ahora no está? Está como vieja. Sí. Tiene que estar brillante, tiene que estar así la punta, tiene que tener Ok. estaño. ¿Te enseño cómo lo hago yo? Venga. A mí me gusta siempre meterle un buen tajote aquí de estaño y le doy la vuelta un poco para que el estaño se vaya por todos lados. Eso es normal, ¿eh? Vale, le doy la vuelta y luego la limpias. Un poquito así. ¿Ves? La veo. Eso Brillante. sería una punta bien preparada, ¿vale? Lo veo. En el pad meto el soldador Claro, y caliento el pad. temperatura, claro. Vale, meto estaño, ¿vale? Saco estaño y saco la punta. Mira qué soldadura. Perfecto. Perfecta. Yo- Esos son los pasos. Se ve todo mi cráneo ahí. ¡Toda la puta calva! ¡Calva FPV! ¡Su soldadura! Calientas, Estamos calentando. entonces metes estaño, Meto estaño. saca estaño y saca la... Chop. Ahí, perfecto. Yo ha quedado bastante bien, ¿no? Me ha quedado de coña. Y ahora Sí que es limpiamos lo que tú has dicho. Sí. Sí que es verdad que estas placas de entrenamiento, tío, son mucho más fáciles que la realidad. No sé por qué, supongo que vendrán mejor preparadas o qué, pero yo me acuerdo ahí entrenando a tope al principio y luego cuando fui a soldar mi primera ESC, eso fue un desastre. Yo pensaba que la tenía que tirar a la basura. Calentamos, metemos estaño y soltamos. Ay, guau, perfecto. Y el Krillin ahí detrás, ¿eh? Hombre, picha, las calvas. ¿Cómo empiezo? Primero, lo que yo creo que primero tendría que es hacerle los 4 motores, ¿no? Exacto. Esta es FC, pero no lleva uno de fuerza. O sea, la ESC viene aquí integrada también. Ah, porque es un mini loop de estos, ¿no? Exacto, o sea, es todo en uno esta Ok, placa, ¿vale? Entiendo. Aquí dentro viene la FC y la ESC, una auténtica paranoia, pero te viene así. Y luego, si te fijas, a ver si la vemos, suele venir... Espera, es que desde el móvil no lo veo. Ah, coño, tío, me va a comer. ¿Ves esa flechita? Sí. Esa flechita te marca de que va hacia adelante, ¿vale? Que el dron vuela en esa dirección. Exacto, en la aquí dirección estará que la apunta es. cámara. Ok. ¿Vale? Y bueno, ya te digo, hay montajes que eso no tiene relevancia porque tienes que montar la FC así. ¿Sabes? Ok. Entonces luego en Betafly pues le das la vuelta. Me está saliendo sol, ¿eh? En cualquier montaje normal, a mí me mola ahora empezar soldando lo más difícil. Venga.
¿qué es espera, ¿qué es el cable de alimentación? Es Te esto, doy la primera. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si te fijas, no es tan largo. Si te fijas, hay que cortarlo un poquito Ajá. para que esto quede mejor, quede así guapo y aquí cogido. Aparcaete, sí. Vale, pues si no te quedaría largo y mal. Entiendo. Entonces, como no sabemos esta medida exactamente, vamos a montar primero los motores. Eso te lo hago yo a ojo ahora mismo. Sí, pero no sabemos exactamente cómo será. Comprendo. Claro, es que no lo hemos explicado y es que tenemos el problema de que solo tenemos 2 tornillos largos y tendremos que jugar un poquito de a ver cómo colocamos todo en el frame. Pero bueno, vamos paso por paso. Vamos primero a montar los motores. Venga. Y así ya los tenemos ahí montados y los podemos cortar a medida. Esto lo montas tú en nada, ¿no? En 2 minutos. Más o menos. Bueno, colocamos los tornillos por debajo y fijamos todos los motores. Porque tenemos que saber la largada del cable que necesitamos exacta. Ahí, ahí. Venga, tenemos los motores ya puestos ahí. Yes. El primer problema que le encontré a este montaje fue esta entrada plugin, ¿vale? Que no podíamos poner la placa directamente en el frame y ale. ¿Por qué? Porque al tener este de estos se te quedaría inclinada la placa. No es un montaje óptimo eso. Entonces vamos a tenerle que dar un poquito de altura, ¿vale? Vamos a buscar ahora los tornillos ya que vamos a utilizar y cuando los tengamos claros ya entonces podremos colocar la placa y calcular exactamente la medida de los cables. Ok, con unos separadores para que esté volando, ¿no? Exacto. Para que Sí. quede como así, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y vuelvo a repetir, este es un montaje un poco diferente porque se trata de un montaje Tiny Whoop, pero realmente Tiny Whoop, ¿vale? Super mini. Pero en un montaje de dron normal no tendríamos ese problema. Ok. Una cosa súper importante en los montajes de drones, ¿vale? Como veis aquí están estos agujeros. Y eso es porque hay espaciadores, que lo va a abrir ahí Dani. Hay unos espaciadores que son esos transparentes. Y eso es súper importante, porque los componentes nunca pueden estar en contacto con el frame. Ok. La fibra esta de carbono es súper conductora. Entiendo. Entonces se te achicharraría cualquier componente que esté en contacto con eso. Luego también, esta placa no puede estar en contacto con el VTX ni con un ESC. Por eso siempre se usan estos espaciadores. Ok. Yo como lo voy a hacer es, voy a pasar la pinza a través, lo cojo por el otro lado y tiro un poco. Ahí, ahí. Vaya, me va a dejar mal. Dani y sus tácticas. Aparcadito, de mira. motorista. Esto es lo mismo que antes, poner los aisladores para que no haya corriente residual en que nos quemen los productos. Ahí, ahí. Los componentes, mejor dicho, no hay veces que las palabras me bailan un poco. Puede que tenga que ver el retraso mental, ¿no? Pues eso, vamos a montarlo, vamos a hacer una prueba a ver si los tornillos que hemos ideado nos valdrían. Aislante contra aislante, está en la parte de atrás que se corresponde con eso. Entonces lo queríamos poner sobre el piececillo este, ¿no? Hemos dicho así, ¿no? Sí. Y aquí arriba, ¿qué va? Este tornillo. Claro, ese es el problema, que no tenemos tornillos más largos y por eso estamos haciendo este invento. A ver si nos funciona. No llega, ¿no? Sí, sí, parece que llega. Si entra, hemos triunfado. ¿Está dentro? ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Y se aprieta bien? claro. Bueno, pues ya hemos encontrado la manera de ponerlo tope de bien ahí. Para que tenga ahí también sus pies. Y vamos a poner ahora unos tornillos cortitos para fijar la FC al frame y saber la medida exacta de los cables que vamos a soldar. Ahora, los cables siempre tienen que ir, como ves, tienen que ir Ordenaditos. ordenaditos y bien fijados aquí. Que se levante la parte final, ¿vale? Entiendo. Like this. O sea, Ah, sí. lo voy a cortar al ras del plugin. Así. Esta parte es súper importante y al principio siempre es mejor cortar un poco de más que de menos. Porque Vale. si te quedas corto, es bastante liada con estos Claro. cables tan minis. Sí. Yo lo que me gusta hacer siempre es con una cinta de esto, adhesiva, con un... A ver, la tenía por aquí, Cinta creo. aislante, ¿no? Cinta aislante. ¿Ves? Con cinta aislante ya los fijo. De aquí de la pata los Lo hago aprieto. ya eso. Hazlo ya mejor. Ya los apretas. Entonces ya luego pues cortas a medida. Fijamos bien eso. Ahí. Está, vamos. Eso está bien aparcadísimo. fijado. Y ahora ya sí... ¿Qué me ha pasado? Pérdida de voz. Y ahora ya sí... vale, perfecto. Ahí ¿Le sí. meto un tajazo y ya? Sí, lo vas a tener que hacer a run. A run del plugin. Le meto ya. Métele. Chac. Ya está, te has quedado sin motores. Correcto, 100 € a la basura, claro.
Vale, pues yo lo haría con todos. Ahora, Vamos al lío. ¿vale? Venga. O sea, en vez de meternos a soldar, yo haría eso. Sí, vamos a hacer esto y ahora seguimos, ¿no? Venga, ahí. Bueno, pues corta regular, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Dime. Tenemos que cortar los cables de alimentación a medida. Pero eso aún no lo vamos a hacer. Pero sí que podemos preparar los pads estos gordos de la FC. Ya que tenemos el soldador este encendido desde hace un rato. Y como el portátil para las soldaduras pequeñas de los motores aún está apagado, vamos a aprovechar y hacerlo ya. Y así practicas, en vez de estas soldaduras, tío, tan minis, practicas esta que es más Me facilita. parece correcto. Perfecto. ¿Qué hay que hacer primero siempre de todo? Y lo vamos a hacer ahora también con los motores. Siempre hay que preparar los cables. Los cables también hay que prestañearlos, Ok. ¿vale? Y ¿Cómo es? los pads. Es decir, también hay que prestañarlo. también. Es Ok. decir, vamos a prestañear los cables, vamos a prestañar los pads, de manera que luego solo se meta el cable encima y se una solo. Ok, Y vamos a dejar también prestañar estos dos pads ok. de alimentación, ¿vale? Vamos lío. Lo primero, como usted dijo, prestañamos la punta. No está mal de la última soldadura, pero aún así... Échale un poquito, sí. Una cosa súper importante mientras lo haces, ¿vale? Que no lo he comentado. Se me van a ir ocurriendo las cosas mientras hagamos el montaje. Es súper importante que el estaño tenga flux, ¿vale? El flux es una sustancia que hace que se adhiera, que fluya mejor el material por los pads, ¿vale? Ok. Y si el estaño ya tiene flux, no necesitas usar flux externo. Primero calientas Primero caliento. el pad. Para saber si se adhiere o no el material, yo un truco que hago es poner un pelín de estaño y si veo que fluye bien en el pad, entonces ya le meto de todas. Meto un pelín de estaño. Y todavía no. No, ¿ves que no se engancha? Ujú. Vale, pues aún no le metas. Mueve un poquito la puntilla por todo el pad, distribuye el calor y vuelves a probar. Poniendo un pelín de estaño, si ves que se adhiere ya al pad, aún no. ¿Ves que como que Mira, flota? ya está Vale, adherido. ahora métele. Sin miedo, ¿eh? Ponle bastante. Un poco más, ponle más. Ponle más, ponle más. Ahí, Y usa- ahí. Chap. ¡Guau! Perfecto, No está mal, ¿no? chaval. Te ha salido perfecta. Pues vamos a la siguiente, va. Pero a que va bien el truquito ese Ujú, de poner un, sí, un poquito. Sí. Y se ve claramente, sí. Sí, a la que ves que eso fluye, pam, ya directo a por más. Ahí estoy. No, aún no, ¿no? Está como Sí flotando, sí ¿no? está, pero estoy repartiendo el calor. Y tú sin miedo, esta soldadura tiene que tener bastante estaño. Ahí. Perfecto. Vamos a encender el TS100, que con esta punta va súper bien para soldar estas soldaduras tan pequeñitas. Vale, vamos a pelar los cables. Vale, vamos a prestañar los cables y los pads, ¿vale? Donde vamos a soldar los cables de los motores. El prestañeo de un cable es un poco diferente, ¿vale? Porque nosotros no se va a apreciar mucho, creo, porque es que es súper pequeñito. Para el cable, por ejemplo, en el pad nosotros calentamos el pad, ¿no? Y añadimos estaño. Pero para el cable, tú no tienes que, o sea, tú tienes que poner el estaño encima del cable para que el estaño fluya por el cable, ¿vale? Y si te pasas, el problema es que puedes quemar todo el revestimiento, ¿vale? Entonces te pones así, ¿ves? Encima del cable, es que no se va a ver porque es que es diminuto, se ve bien. ¿sí? Entonces, yo lo que hago es poner un pelín de estaño para saber si está ya caliente, ¿vale? ¿Ves que se adhiera al cable? Sí, lo veo. Pues ahora, ¡pam! Perfecto. ¿Vale? No, yo primero le pongo un poquito a la punta. Veo que se adhiere al cable. Pero entonces no le sigo metiendo a la punta, sino le meto el estaño directamente en el cable. Entiendo. Y así se engancha eso, bueno, ahí que niquelado. Se ha visto muy bien. ¿Sí? Guay, pues tu turno. Sí, the back chaval. road. Tu turno. Ahí. Ahí. Vale. Ahí. Ahí. ¿Saca? Ah, perfecto, ¿no? Pues ahora toca los pads, ¿vale? Los pads los tienes aquí. Estos tres de aquí, estos tres de aquí, los largos, ¿vale? Y lo mismo, dime. Ya, solo eso. 3 y 3. Exacto. Y lo mismo, calientas el pad. Tienes que hacer lo mismo que aquí. Eso Ok. sí, no te pases con el estaño, ¿eh? Vuelve a calentar. Cuando veas que fluye eso poco que has puesto, será el momento de poner. Ahí está. Pues échale. Pon ahí estaño, que fluya. Pam. Perfecto.
¿Ves que fluye ya? Sí. Pues ya puedes. Tú piensas que contra menos rato tengas... Perfecto, chaval. Tú piensas que contra menos rato tengas la punta en la FC, Entiendo. más seguro. Puedes quemar algún chip o algo, ¿sabes? Sí. Toda la que veas que el poco estaño que hay en la punta se adhiere, le das. Ahí. Ah, perfecto. Menudo prueba aquí es soldado. Calvo FPV, Calvo FPV, chavales, follow. Solecito que se va a liar, chavales. Y de mientras que Dani le da caña a los pads, voy a haceros un poquito de promo de Domina al Cielo. Como veis, estamos ahora aquí en la parte de montajes, justamente en el frame de SpeedyB. Y mirad, aquí tenéis todos los componentes que estáis viendo también en este montaje. Pulpos, las herramientas, multímetro, lo tenéis todo aquí, con imágenes en alta calidad. Los componentes para el montaje de un frame, como los motores Ching 2. Aquí tenéis una FC más la Stack ESC. Y bueno, luego ya vamos a la parte de... Ay, que se me va el libro. Luego ya vamos a la parte de montaje paso a paso. Y aquí te explico cómo se monta en este caso este frame, pero que bueno, que casi todos los frames se montan de manera muy parecida. Y luego, pues, bueno, aquí la preparación del condensador. Como veis, todo súper bien explicado, con imágenes en alta calidad. Así que ya sabéis, si queréis aprender a montar un dron FPV, mirad qué pasada de libro. Y aquí lo tenéis todo. Llevas. Pues me quedan 2 soldaduras. ¡Vamos! El cable. ¿Cuál es el truco del cable? Mira, te lo muestro aquí rápidamente. El cable siempre, ¿vale? Tienes el pad aquí. No tengo ningún cable por ahí rápido. No, pero tengo... No tengo nada aquí. Bueno, pongamos que esto es el cable, tío, la punta esta. Pues la clave es poner el cable encima del pad, ¿vale? Prestañeado y presionas encima, haciendo que el prestañeado del cable y el del pad se unan en uno, ¿vale? Comprendido. Entonces, claro, aquí estamos en una situación mini. Y por orden, ¿vale? Por ejemplo, aquí será más cómodo hacerlo de izquierda a derecha, porque si haces primero los de la derecha, al soldar los de la izquierda puede que quemes el cable. ¿Entiendes? Entiendo. Pues ya está, cogemos la punta del cable, presionamos encima. Hasta que se unan. ¿Vale? No consigo enfocarlo. Ahí está. Una vez esté así unido, se acabó. No que quede encima, tienen que estar unidos los dos. Entiendo. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahí está. Pues se así- nota cuando hace el estaño. Se nota. Se fusionan Se los nota dos. mucho. Se nota, sí. Pues así con los 12 motores. Cables. 12 motores, ¿te imaginas el drone? ¡El loco! Con todo el zoom ahí, a ver. Estamos ahora con la soldadura De la fuente de de alimentación. la fuente de alimentación, sí. Le he prestañeado antes los cables, como Didier nos ha enseñado, Diagram Road, y ahora vamos al lío. Vámonos. A la segunda, a ver si me queda mejor que la Esto primera. lo hemos cortado porque he estado pasando los vídeos al ordenador, no había memoria ya. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí. Pero se va a deshacer el video de la temperatura. tío. Sí, es que mejor con pinzas, tío. Si ves que no se deshace bien, siempre puedes añadir un poco de estaño nuevo al pad. Y ya verás cómo se deshará mucho más rápido. Ya verás, añade un poco de estaño ahí. Y entonces, cuando se derrita, rápidamente coges el cable y lo metes. Vale, ¿ya? Ahora se derretirá. ¿Ves que se derrite? Sí. Es un truquete guapo. Ahí. Ahí Ahí te estamos. veo. Vale. Venga, mételo ahí bien. Ahí estamos. Que se una todo bien unido. Está todo Y uniforme. sácalo. Bien. Y ha quedado mucho mejor que el anterior, por Sí. ejemplo. A ver, en tu En este- caso no. Claro. En otros sí que hay que soldar receptores, GPS. El VTX también hay que soldarlo algunas veces. Pelotazo, sí. Pero en este caso, las soldaduras están ya ahí. Fertig. Hechas. Vale, pues ahora vamos a hacer ya el montaje, tío. Los Bueno, soportes de TPU, el VTX y ya lo tienes. ¡Ya lo tienes! Vale, algo muy importante que nos hemos dejado es comprobar la continuidad. Para eso necesitamos el multímetro. Ponemos la opción esta de las rayitas. Y vamos a comprobar
que esté todo bien soldado y no haya continuidad entre los cables. Como veis, si hay continuidad, sonará, ¿vale? ¿Qué hacemos? Negativo, positivo. Está bien, ¿vale? Buena señal. Entonces ahora podemos dejar este polo aquí, el positivo, y ir tocando cada una de las soldaduras de los motores que ha hecho Dani. Ese ha sonado, ¿eh? A ver si Ese ha sonado. A ver si tiene utilidad. Vale, ¿y esto por qué es importante? Pues ahora sabes que al conectar la lipo, eso no va a explotar. Tu culo sí. Las baterías de Boni, 450 miliamperios, que le he dicho a Dani que se compre para este dron. Y vamos a hacer la prueba de que todo suena bien. ¿Qué tiene que sonar? En este dron, como tenemos la FC conectada, o sea, en la misma placa que la ESC, va a sonar esto, si está todo bien, va a sonar un pip, 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 ¿vale? Pero cuando hagáis el montaje por separado de un dron normal, que va la ESC y la FC por separado, como solo tendréis soldada la ESC, el sonido que os hará será un pip, 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 y ahí se quedará. Porque el pip, pip es la conexión con la FC. No sé si ha quedado bien claro, supongo que sí. Yo creo que sí. Vale. Pues vamos a... Bueno, no hace falta que la saque. Vamos a conectar la lipo. Esto lo vas a hacer tú, que es tu primera vez. Soy virgen. Pones... el truco es el siguiente, ¿vale? Da igual, no saque, ¿no? Sí. El truco es el siguiente. Tienes que ir colocando... No hace falta que lo conectes al máximo, solamente que haga contacto. Primero, que haga primero conéctalo un poco, que haga contacto, para ver si suena todo bien. Perfecto. Mira que... Y ahora hay que comprobar que cada motor vibre, ¿vale? Es decir, es un poco lioso con este porque es pequeñito. ¿Qué hago? Conectas y tocas cada uno de los motores. ¿Conecta? Conéctalo. Ah, no, o sea, desconéctalo. Desconectado. Vale, y ahora, motor por motor, vas conectándolo y comprobando que el motor vibra. Yo toco el motor, me preparo aquí, ¿vale? Ah, claro, como cuando armas los motores. Eso vibra. Vibra. A ver. Una vibración muy leve he experimentado. Muy leve, pero vibra. Sí. Cuando no vibra, lo notas. Porque yo ayer estuve reparando el dron y uno no tiraba bien y eso estaba muerto. Ok. O sea, eso se nota, ¿vale? Ok. Esto es fundamental que se haga en cualquier montaje de drones. Así que vamos a seguir como habíamos comentado. Y tú esto lo has pasado por aquí, por debajo. Exacto. Lo importante es que no queden los cables sueltos por ahí porque le puede dar a la hélice, ¿sabes? Claro. Vale. ¿Lo monto ya así? Ponlo, sí, ponlo si quieres. Claro, en este caso vamos a poner los tornillos por arriba. Cosa que en un montaje normal es bastante raro. Los tornillos siempre van de abajo a arriba. Yo que soy un poco especial. Ahí. Y ahora eso va en el frame. Se ha roto. Ahí, ahí. Ahí está, más o menos. Vale, sí. Y ahora al frame. Ahí. Tornillos por abajo y ya tienes la cámara ahí montada también. Está Las sillas flipas. Sí. ¿Cómo suenan, tío? Está como rota. Pues estamos ahí con los últimos detalles. Y ahí, como veis, queda un montón de espacio aquí abajo. Porque Dani de momento va a volar con el controller 2, pero se va a acabar pillando una TBS Tango 2 seguramente. Y mirar ahí el receptor, qué guapo que queda. Si es que con la antenita así... Ya marcado. Está perfecto. ¿Que necesitas bindear? Pues mira, ya lo tienes ahí, el acceso directo. Desenchufas la antena. Ahí. ¿No? Ahora. Y ahora ya pasas el TPU. Perfecto. Se va a ver el vídeo todo movido, tío. Todo por no poner el estabilizador. Eso es crema, bicho. Es que así en verdad con la mano tengo más, ¿sabes? Me puedo mover más rápido. Más natural, ¿no? El Parkinson de... FPO Flyer.
El Parkinson del long range, chaval. Cuando estás ahí a 4 kilómetros en la cima. Ahí sí que te entra el Me Parkinson. quedo sin dron. Bueno, sin hablar de que esto no entra aquí ni alto de wiki. Ahora. Ya lo tienes. Antes de meter los tornillos, mete el strap. Que luego tendrás que cortar. Pero te digo, esto es solo provisional, tío. Hay que hacerse con las bandas elásticas. Sí. Último tornillo, vámonos. Esto ya está. Pues mira. Todo bien apretadito. Ah, los tornillos de los motores también, ¿eh? Bien apretados, que no se te olvide. Es verdad que estaban al Súper toque. importante. Pues ¡No, chavales. chaval! ¡El Tiny Boom! ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues me siento bastante realizado. Ahí. Esa es la Todo sensación. gracias, chaval. por supuesto, Direct Van Road. Y nada, Qué guapo, chaval. muy Qué top. guapo y pulido, ¿eh? Montaje pulido. Hay que ponerle unas bandas elásticas y quitarle esto. Y reducir aún así el peso. Me gusta. El tuyo al no llevar receptor y tal, yo creo que el peso se reduce bastante más. Vamos a pesarlo en un momento. A ver cuánto pesa. Sin receptor y sin bridas y sin nada. ¡Chual! 43 gramos, tío. A grabar en 4K, 60 frames por segundo, pero con 43 gramos, chaval. Pero falta la hélice. Bueno, es verdad. Pues ya tenemos nuestro super mini baby turtles. ¿Qué te ha parecido el montaje? Pues me lo esperaba más complejo. Me ha gustado bastante, entretenido. Y la verdad, con la ayuda de Dita Van Road y los conocimientos de Domina el Cielo, su libro, compradlo. Aquí abajo seguramente aparezca el link. Pues la verdad que lo he conseguido en un tiempo récord. Es mi primer dron que monto. Y muy contento, muy contento. La verdad es que ha quedado súper pulido, ¿eh? Ha quedado a tope de pulido. Pues esta es la parte 1, como ya os hemos contado al principio, conceptos básicos y montaje del dron. ¿Qué haremos con la parte 2? Configuración de Betaflight, pero un poquito resumido, ¿vale? Enseñaré las cosas más importantes a Dani que hay que hacer en Betaflight, lo esencial. No vamos a profundizar mucho porque para eso tenéis el libro y también en el canal estoy sacando una masterclass de Betaflight al completo, detallada, pero bien detallada. Y que me pierdo, parte 2, eso, configuración con Betaflight y prueba de vuelo, que la haremos yo creo que mañana. Espero que mañana, porque hace buen tiempo. También os vamos a enseñar cómo se bindea, porque hay mucha gente que me escribe que tiene problemas con el tema del bindeo. Y vamos a enseñaros 100% cómo se bindea la VTX con las gafas y el receptor, que en este caso es DJI, pero bueno, el receptor con el controlador. Así que todo esto mañana, por hoy ya hemos acabado y estoy un poco cansado. Y nos vemos mañana. ¡Vamos, señores!